Alberta women, making Saludo cordial y cariñoso en tarde de sábado, en este horario 15:30 a 16 horas, en este su programa Amigos. Llegamos al mes de septiembre y volvemos a estudios nuevamente y en este periodo de tiempo, en esta época del año, tenemos nuevamente a nuestros invitados que nos acompañan en este horario. El día de hoy tenemos la suerte, la fortuna de contar con una persona ya muy popular en nuestro medio. Se trata de Alfonso Osorio, a quien le damos la bienvenida al programa Amigos. Bueno, muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, amigos televidentes. Es un honor el poder compartir contigo esta tarde y de una u otra manera conversar respecto a una serie de aspectos de la política internacional que tú me has dicho te interesa conversar. Correcto. La verdad es que usted señor, seguramente ya está familiarizado con esta voz que escucha cada sábado entre las 16:45 aproximadamente, cuando comienza el programa que ya tú estás llevando a cabo por varios años. Exactamente, claro que sí, hace muchos años que estábamos y estaremos en el aire. Por el pasado, el presente y el futuro. Exacto, porque de una u otra manera, durante el desarrollo de nuestras vidas, asumimos un rol que por ahí nos toca, ¿cierto? Hacer radio. Al margen de las actividades y las transmisiones del día sábado, aparentemente tú estás envuelto en otras actividades radiales. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro, desde hace algunos domingos estamos realizando conjuntamente con otros muchachos y muchachas un programa en la CJSR, que es la radio de la Universidad de Alberta, 88.5 en frecuencia modulada, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde cada domingo. Correcto. Así que si usted, Mario, o usted, amigo televidente, quiere escucharnos, bueno, bienvenido. En los últimos años, la programación sabatina se ha caracterizado por entregar un informe general, no parcial, de todo lo que ocurre en el ambiente político internacional, muchas veces concentrados en el Cono Sur, en Chile, y últimamente han sido bastante los vuelcos que ha tenido la política internacional. En este caso, hace aproximadamente 6 meses o 7 meses atrás tuvimos una guerra muy grande en el Medio Oriente y ahora se produjo un fenómeno bastante serio, que es la crisis que atraviesa la Unión Soviética, que aparentemente ya ni siquiera se le puede llamar Unión Soviética, con todos estos fenómenos que han ocurrido. El objetivo tal vez de esta visita es conversar un poquito a fondo para que tú nos cuentes un poquito desde tu punto de vista cuáles son los fenómenos que han llevado a este quiebre de este que se cree la segunda potencia mundial. Por supuesto que sí. Mira, Mario, la verdad es que obviamente este es un tema bastante complejo y me da la impresión de que muchas veces existe la tendencia, digamos, tal vez en los medios de comunicación, a fragmentarlo y ponerlo fuera de lo que ha sido su contexto histórico. La Unión Soviética y la sociedad que surgió con posterioridad a la Revolución Bolchevique de 1917 debe ser entendida dentro de todo el contexto propio, digamos, que le sucedió a ese país muy particular, un país muy subdesarrollado en ese entonces, con una economía muy por debajo de los niveles que, desde el punto de vista de la exigencia de los teóricos en ese entonces del socialismo, digamos, debería tener un país para poder desarrollar tal tipo de economía o tal tipo de sociedad, de organización social. Entonces lo que se vivió por largos años en la Unión Soviética fue un proceso de colectivización forzada. Ya desde
1929, después que muere uno de los conductores de la revolución bolchevique, Lenin. El proceso es conducido desde una manera extremadamente verticalista y totalitaria, y el terror es aplicado en función de una economía centralizada. Por 30 años la Unión Soviética tuvo altas tasas de crecimiento económico y pasó de ser una sociedad de carácter semifeudal, donde predominaba fundamentalmente la población campesina en la economía, en el intercambio económico, a una sociedad con algún nivel de desarrollo que, como sabemos, digamos, obtuvo en algunas áreas, digamos, como en el campo de lo militar, digamos, un desarrollo prácticamente igualitario al de Estados Unidos. ¿Tú piensas de que todos estos nuevos líderes que han venido después de Lenin han causado un impacto, especialmente si nos referimos al último, ¿cierto? Mikhail Gorbachev, que causó un gran impacto a nivel mundial, a nivel político, entre una imagen bastante buena de cambios y de desarrollo desde afuera, lo que vemos. Aparentemente en el interior de la Unión Soviética era eran los fenómenos que ocurrían, que desembocó en este gran golpe aparentemente que ocurrió hace algunas semanas atrás y que, digamos, llevó a este verdadero caos a la Unión Soviética. Como te decía anteriormente, yo creo que la Unión Soviética, el problema central en términos políticos, qué sé yo, y puesto de una perspectiva histórica en la Unión Soviética, es que todo régimen político, todo sistema político necesita alguna forma de legitimación. Es decir, cada cierto tiempo, de una u otra manera, la población, el pueblo, ¿cierto?, debe participar en algún nivel de sufragio universal en función de elegir, y eso es lo que quiero referirme cuando digo legitimar, elegir, digamos, a sus dirigentes. Bueno, el sistema político de la Unión Soviética, todos lo sabemos, era muy distinto. Y existía un partido único que con el transcurso de los años se fue convirtiendo en partido-estado. De modo tal de que el partido estaba allí, ¿no?, entronizado al interior del Estado, y había una especie de élite que, si bien no era dueña directa de la propiedad colectiva, ¿no?, porque la propiedad privada era muy pequeña en la Unión Soviética, era sí lo que de una u otra manera forjaban los destinos de la economía soviética, y ellos decidían dónde se iba a invertir, cuándo se iba a invertir y las prioridades de la economía. Así tenemos, por ejemplo, el caso de que la economía soviética se desarrolla en todo lo que es el área del armamento nuclear, en todo lo que es el área bélica, pero no desarrolla una industria de bienes de consumo, tales como televisores, ciertos refrigeradores, etcétera, etcétera. Y si la desarrolla, o automovilística, por ejemplo, es muy marginal, muy inferior a las industrias, digamos, que se desarrollan en Occidente. Ahora, eso en alguna medida afectó, digamos, a diferentes regiones de la Unión Soviética que han intentado crear su propia autonomía como nación, independencia, de varias que se han creado alrededor de la Unión Soviética. Por supuesto, digamos, todos sabemos que hay naciones dentro de la Unión Soviética que tienen más poder, digamos, en términos objetivos a nivel económico. El caso de Ucrania, por ejemplo. Ucrania, digamos, es una de las naciones más importantes, la más importante dentro de la Unión Soviética. Y obviamente que toda esta situación de independencia, ¿cierto?, el problema de las nacionalidades de la Unión Soviética, ¿cierto?, porque eso estuvo sin tratarse durante todos estos años, digamos, de régimen político, digamos, de carácter totalitario, y que en definitiva quiero especificar en este sentido que fue el reinado, digamos, de un periodo conocido como estalinista, ¿cierto?, por aproximadamente 60 años en la Unión Soviética. Ahora cuéntame un poco, acercándonos un poquito más a esto que ya ocurrió hace muy poco tiempo acá en la Unión Soviética, este cambio, incluso de líder, digamos, ¿cómo le afecta a los países del área europea, ya saliéndonos un poquito de la Unión Soviética? Sí, yo creo que la mayoría de los países del área este europeo, como todos conocemos, de una u otra manera ya han logrado un nivel de transformación a nivel del Estado, es decir, digamos, qué sé yo, han salido de un cierto régimen político para ir evolucionando en función de una economía abierta al mercado, lo cual significa, cierto, que han adquirido un grado de autonomía muy superior al que tuvieron durante la pasada década y durante las 5 o 6 décadas anteriores
primero en relación a la Unión Soviética, de modo tal que países como Polonia, por ejemplo, que sea países como Yugoslavia, son países que tienen sus propios problemas y sus propias contradicciones, Hungría, Checoslovaquia, por ejemplo, y ellos, bueno, están de una u otra manera, ¿cierto?, han perfilado, ¿cierto?, sus propios modelos de desarrollo, de enfrentar la crisis, porque en definitiva yo creo que ni siquiera muchos de estos países se pueden plantear plenamente hoy día, digamos, resolver la cuestión del desarrollo, es decir, tienen un nivel de desarrollo interno, pero es marginal. En definitiva, hay una gran crisis económica en los países de Europa del Este, ¿cierto? Y esta crisis es aún mayor en países como Polonia, por ejemplo, y la Unión Soviética. ¿Cómo le afecta la esencia del socialismo, digamos, para aquellos países que tienen como molde unas salidas hacia el socialismo? Hablamos de los países latinoamericanos, algunos de ellos, que ven como un futuro, un gobierno socialista, un cambio socialista, cuando en la zona de este de Europa y la Unión Soviética hay un verdadero quiebre. ¿Cómo queda, digamos, la esencia, cómo queda la doctrina socialista y comunista frente a estos resultados? Yo creo que esa pregunta es muy interesante porque desde hace varios años, varias décadas diría yo, había sectores dentro de la izquierda latinoamericana que planteaban la existencia de una crisis a nivel teórico, es decir, una contradicción en función de lo que se planteaba, digamos, como un proyecto liberador y que en algunos casos asumía, digamos, cierto carácter totalitario. Sin embargo, tenemos la situación de Cuba, que es la más específica, que fue el país latinoamericano, y ha sido el país latinoamericano que ha logrado desarrollar una economía más abiertamente socialista. Evidentemente, Cuba es muy dependiente, digamos, de las relaciones económicas con la Unión Soviética, y la situación imperante en la Unión Soviética le ha afectado de manera fundamental. Y podríamos elucubrar mucho respecto a lo que va a suceder en Cuba, pero sí vemos que hay una determinación en función de defender lo que se ha logrado. Sin embargo, todo parece indicar de que va a tener que existir algún nivel de cambio allí, porque las fuerzas, digamos, que presionan por el cambio son muy hegemónicas, son muy poderosas. Ok, entonces lo que tú me quieres decir de que todavía existe para los países latinoamericanos esa posibilidad de una salida socialista, pero visto de otros ángulos, de otros, esos moldes que ya estaban, que existían, como que hay que dejarlos de lado. Mira, yo creo que sí, obviamente que sí, digamos, la idea, digamos, de una sociedad que sea igualitaria, más justa, que no prima las grandes masas desposeídas, porque por ejemplo tenemos que Chile es uno de los países que tiene mayor crecimiento económico en América Latina, sin embargo cuenta con 5 millones de pobres. Tenemos el caso de Centroamérica, donde el cólera, digamos, ha empezado a azotar a estos países, cuentan con un deficiente sistema de salud. La pobreza generalizada y las contradicciones que genera, digamos, el sistema capitalista en América Latina son inmensas. Tenemos grandes áreas de riqueza, ¿cierto?, e inmensas áreas de pobreza. Entonces, ¿cómo se va a solucionar los problemas de esas grandes masas desposeídas? Yo creo que el desafío continúa. Ahora, para volver, digamos, un poquito a lo de la Unión Soviética y para terminar, digamos, esta conversación, porque ya el tiempo se nos termina, me gustaría saber tu opinión, si es que existió en esta ruptura política, económica y social en la Unión Soviética una infiltración occidental. Yo creo que, bueno, yo hablaría de una estimulación occidental. Hace muchos años que la Unión Soviética, digamos, en los países de Europa del Este existió una estimulación occidental, es decir, la necesidad del consumo, de satisfacer las necesidades, digamos, que no eran satisfacidas por el sistema, digamos, estaban siempre allí, y estaban las radios, que sean norteamericanas, europeas, etcétera, etcétera, digamos, predicando las bondades del capitalismo moderno. Ok, pienso de que hemos en alguna medida abarcado todo lo que hemos podido en este pequeño periodo de tiempo en el que tú has tenido la gentileza de venir hasta el programa Amigos para conversar un poquito de este fenómeno que nos acaba de ocurrir a nivel mundial. Queremos dejarte cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Sabemos que los hechos políticos mundiales están aconteciendo y van a seguir aconteciendo. Y nada mejor que conversar con una persona que realmente está bastante en conocimiento de lo que ocurre. Me gustaría, primero que todo, agradecerte tu gentileza de venir al programa Amigos y dejarte cordialmente para una nueva oportunidad. Bueno, muy amable, Mario, y nos veremos nuevamente. Bueno, eso era la visita del día de hoy, nuestro buen amigo Alfonso Osorio, que nos visitó en su programa Amigos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego volver con esta su programación de día sábado.
Carefree Travel, sirviendo a la comunidad hispana por 10 años. Carefree Travel le ofrece servicio de fotografía para pasaportes, visas y los mejores viajes a Sudamérica. Tenemos viajes especiales a San Salvador con vuelos diarios vía Los Ángeles. La DECO le ofrece 5 vuelos nocturnos. Le esperamos en la 7912 104 Street diariamente entre las 9 y las 5 de la tarde. Jueves hasta las 8 de la noche. Sábados de 11 a 3 de la tarde. Carefree Travel, teléfono 433-1933. Muertos y 90 heridos, según informaciones radiales. El temblor registró 5.3 grados en la escala de Richter, con su epicentro localizado a unos 100 kilómetros al sudoeste de la capital. El movimiento telúrico destruyó a más del 80% del poblado de San Miguel de Pochuta, al oeste de la capital. Fue el sismo más fuerte en Guatemala desde el terremoto de 1976, que causó 30.000 muertos y grandes daños. Las conversaciones que el gobierno y la guerrilla colombiana mantienen en Caracas están estancadas, pero no interrumpidas. El gobierno dijo que necesita asesoramiento y lo obtendrá de una comisión que viajará a Caracas la semana próxima para entrevistarse con los líderes guerrilleros. El principal obstáculo en este momento es la petición de la guerrilla de que el gobierno le entregue municipios equivalentes a una tercera parte del país para reubicarse. Y las negociaciones para pacificar a El Salvador prosiguen en Nueva York. Hoy el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, entregó a las partes un documento con sus propuestas para integrar la guerrilla en la sociedad y terminar con la guerra civil. El enviado especial de Pérez de Cuéllar en Centroamérica, Álvaro de Soto, dijo que el documento es una guía para la continuación de las negociaciones y no un acuerdo formal para ser firmado de inmediato. La ayuda estadounidense para el Perú continúa en terreno dudoso. En su segundo día de visita oficial a Washington, el presidente peruano Alberto Fujimori se entrevistó hoy con los legisladores que se oponen a que esa ayuda sea liberada. El Congreso quiere, antes de recibir la ayuda estadounidense, que Perú mejore sustancialmente su situación de derechos humanos. Esta tarde nuestra corresponsal Marlene Fernández habló sobre el tema con el mandatario peruano en forma exclusiva. Fujimori dice que el problema es básicamente desinformación. Desinformación en el sentido que quizás no se conoce exactamente el contexto en que hemos recibido el gobierno. Hace apenas 14 meses el número de desaparecidos era enorme y eso se ha reducido en más del 50%. ¿Usted está desilusionado de que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos considere 94 millones de dólares para Perú, una cifra alta comparado con años anteriores, y, por ejemplo, haya cerca de 2.000 millones de dólares para otros países como Israel? En el asunto del narcotráfico, sí valdría la pena mencionar algunas cifras. Lo que destina como gasto los Estados Unidos de América en la lucha contra el narcotráfico es aproximadamente 20.000 millones de dólares por año. Nosotros estamos solicitando esta cooperación del 34 millones de dólares para esa ayuda militar, es decir, menos de la mitad del 1% de esa suma. ¿Cómo podría decir que está la situación del Perú en cuanto al Sendero Luminoso? ¿Cuál es la situación real en este momento? Han habido avances importantes porque se tiene delineado una estrategia que silenciosamente se ha estado aplicando y que consiste en apoyarse en esta lucha con la población civil. Ya no es el ejército, la Fuerza Armada que ingresa a una represión indiscriminada en las zonas controladas por el terrorismo, sino lo que tratamos es de ganar a la población. Y mientras el presidente peruano solicita más ayuda para combatir el narcotráfico en su país, en Panamá hay nuevos indicios de que el consumo local de una peligrosa droga podría causar una crisis social. Nuestra corresponsal Harris Whitbeck nos informa desde la capital panameña. Más de 6.000 personas viven aquí, entre la suciedad y la desesperación de la pobreza. Una población bastante marginada, tiene una alimentación inadecuada y eso refleja la salud de ellos. Los sistemas básicos de saneamiento no lo mantienen. Niños que deberían estar en la escuela pasan los días entreteniéndose al lado de adultos, quienes al ver pocas oportunidades de empleo
se dedican a buscar entretenimiento, aprovechando para tratar de ganarse unos centavos. Es el barrio de Curundú. Aquí, además de los problemas tradicionales de pobreza, ha surgido un nuevo fenómeno: los carteles de la droga, que distribuyen el crack para consumo local. Según expertos, 3 grupos comenzaron a dedicarse a la venta del crack, conocido localmente como piedra, después de la invasión norteamericana, que terminó con el control que ejercía el general Noriega sobre el tráfico de drogas. Ahora hay una lucha por controlarlo, lo que ha traído como consecuencia pequeños grupos que están tratando de mantener el control de la distribución. La piedra se distribuye principalmente en los barrios más pobres de la capital panameña. Una población bien involucrada en esta situación de drogadicción, donde las condiciones son muy propicias para el desarrollo de la drogadicción. En Panamá hay una situación real de hambre, hay muchos hogares donde no se está comiendo. Entonces, sobre todo los jóvenes que se está viviendo como sin un futuro. Entonces ahí es donde aparece de repente la droga. Rogelio, trabajador social que se dedica a los barrios pobres, dice que los más afectados son también los más vulnerables. Cada vez más vemos más niños que son abandonados, víctimas de que sus padres son adictos o consumidores del crack, de la piedra. Las autoridades temen que el bajo costo de la piedra, menos de 25 centavos de dólar por unidad, y el poderío que los distribuidores locales han logrado en los últimos meses, podrían hacer que el consumo interno y no el tráfico de drogas se convierta en uno de los principales problemas sociales del país. En Ciudad de Panamá, Harris Whitbeck, Telemundo, CNN. México fue nuevamente acusado de permitir que su policía torture a los detenidos en forma indiscriminada. Según el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, el gobierno mexicano no ha logrado eliminar el uso de la tortura, a pesar de haber ratificado varios acuerdos internacionales. El procurador general Ignacio Morales respondió esta noche a esas alegaciones, ordenando una investigación al respecto y asegurando que nadie será exento de enjuiciamiento. De Nápoles, un tribunal declaró hoy culpable de posesión de cocaína al futbolista argentino retirado Diego Armando Maradona. El exdeportista, que estuvo ausente cuando fue leída su sentencia, recibió una condena suspendida de 14 meses de prisión y una multa de $3.200. Maradona, de 30 años de edad, está en la Argentina desde abril, cuando regresó a su país tras ser suspendido del fútbol italiano al comprobarse su uso de drogas. El transbordador Discovery concluyó hoy exitosamente su misión de 5 días, aunque no aterrizó en el Centro Espacial Kennedy como estaba previsto. Esta mañana temprano, los astronautas tuvieron que desviar la nave hacia la base aérea Edwards en California debido al mal tiempo en la Florida. La NASA dice que está muy satisfecha con la misión, que colocó en órbita un satélite de observación para estudiar la capa de ozono de la atmósfera terrestre. Y para finalizar, el distrito escolar de Calexico, en California, ha llamado la atención de los funcionarios de educación por registrar el índice más bajo de deserción escolar de hispanos en todo el estado. Rubén Olague nos informa desde Los Ángeles sobre la fórmula que está permitiendo que los estudiantes no pierdan el interés en su educación. Acá está, ¿verdad? El secreto está en que los estudiantes de esta preparatoria, ubicada cerca de la frontera, se pueden sentir casi como si estuvieran en un salón de clase en México. Aquí un promedio del 20% de la instrucción se da en español. Los maestros introducen el inglés gradualmente, utilizando un método basado en imágenes y también en la práctica, usando simulacros de situaciones de la vida real. Cuando primero llegan, saben muy poco el inglés. Para el cabo del año, tienen mucha comprensión. No producen tanto, no hablan tanto, porque no queremos que tengan que hablar, pero entienden mucho, pueden seguir direcciones, pueden hacer las actividades sin mucho problema. Después de recibir 4 años de inglés intensivo, los estudiantes hispanos manejan ese idioma casi a la perfección. El proceso de aprendizaje los mantiene ocupados, dice este estudiante. Su prioridad es estudiar. En veces poquita vergüenza, pues porque no sabía mucho inglés, pero tuve que sobresalir. Mario Martínez completó aquí la preparatoria, ahora es maestro. Dice que además de la introducción gradual del inglés, existen otros factores que explican por qué esta escuela goza del índice de deserción más bajo para latinos en el estado. Tanto soporte de las familias
que tenemos, que nos ayuda a nosotros los maestros a enseñar mejor y a ayudar a los estudiantes mejor. Y ese apoyo familiar se da pese a que el salario promedio de los residentes de Caléxico es menor a los $10.000, en un lugar donde más de la mitad de los residentes son trabajadores. Y así en esta forma estamos llegando al final de una nueva edición de este su programa Amigos. Antes de retirarnos, queremos dar lectura a una carta que nos ha hecho llegar la LASA, Latin American Soccer Association, y dice lo siguiente: muy señor nuestro, por intermedio de la compañía productora que usted dirige, deseamos dar a conocer a la comunidad latinoamericana que nuestra organización LASA, Latin American Soccer Association, está llevando a cabo el tradicional campeonato de fiestas patrias. Este campeonato se está desarrollando en las canchas del Kidsman Fieldhouse y cuenta con la participación de 6 equipos de primera división y 4 de viejos crack. Los equipos de primera división que están participando son Real Santiago, Lautaro, Club Deportivo Chile, Argentina, Valparaíso Chile y el equipo salvadoreño Sunsal. Por su parte, los equipos de viejos crack son los siguientes: Edmonton Valparaíso, Araucanía, Club Chile y el equipo yugoslavo Serbia. Cumplidas 3 fechas y quedando por jugarse 2 más, la posición de los equipos de primera serie es la siguiente. Primero, 3 equipos, Real Santiago, Sunsal y Valparaíso Chile con 5 puntos cada uno. Segundo, Club Deportivo Chile con 3 puntos. Tercero, Lautaro y Argentina con 0 puntos cada uno. Goleadores, Rafael Alvarenga, Club Sunsal, 9 goles. Jorge Rodríguez, Club Real Santiago, con 5 goles. En la serie de viejos cracks, cumplida la primera fecha, el sábado 7 de septiembre, los resultados fueron los siguientes: Edmonton Valparaíso 7, Club Deportivo Chile 4, Araucanía 3, Serbia 3. Goleadores, Pedro Marín y Nivaldo Flores, ambos del Club Deportivo Edmonton Valparaíso, con 2 goles cada uno. Este campeonato continuará el sábado 14 de septiembre, jugándose la última fecha el domingo 15 de septiembre, es decir, ya hace una semana atrás, en el cual entregaremos los trofeos a los equipos campeones, goleadores y mejores jugadores de cada serie. También se hará entrega de un trofeo al equipo más disciplinado del campeonato. LASA, Latin American Soccer Association, saluda a todos los deportistas y a la comunidad chilena en general en el 181 aniversario de su independencia de Chile. Que la alegría y los buenos recuerdos los acompañen en una celebración más de estas fiestas lejos de nuestra patria. Firma atentamente la directiva de LASA, Latin American Soccer Association, carta fechada el 12 de septiembre de 1991. Le agradecemos mucho la gentileza de hacernos llegar estas notas. Le invitamos a usted que también nos haga llegar todas sus actividades a todas las organizaciones. Y con esto cerramos la programación del día de hoy del programa Amigos. A nombre de todo el equipo técnico que compone esta producción sabatina, me despido para encontrarme junto a usted la próxima semana en este mismo horario. Hasta entonces, sí, muchas gracias. Playground.